Guerra relámpago. La política de Chamberlain para el apaciguamiento que Francia e Inglaterra habían ensayado con el nazismo no dio los resultados esperados. Al otorgar a Polonia el corredor polaco que separó a Prusia de Alemania, se desbarató la obra de Federico el Grande, unificador de esta parte de Alemania. Hitler comprendió que necesitaba reivindicar un paso acerca de este corredor, pero las potencias occidentales no estaban dispuestas a otorgárselo. Así, violando el Tratado de Versalles y el corredor polaco, Alemania se apoderó de Danzig. Polonia, pensando que la agresora era débil militarmente y suponiendo que Francia e Inglaterra le ayudarían, declaró la guerra a Alemania. Mediante una guerra relámpago, en 18 días Hitler se apoderó de Polonia. La repartió con Rusia y Lituania, países que a última hora se transformaron en sus aliados. La guerra estalló, y el 3 de septiembre de 1939, Alemania recibió la declaración de guerra de Francia e Inglaterra, al principio más simbólica que real. Guerra en el Mediterráneo. Ante los acontecimientos en Francia y 4 días antes del desastre final, Italia declaró la guerra al país galo, reclamando lo que deben llamar nuevamente a la Italia irredenta. Niza, Saboya, Córcega, entre otras, y enseguida creó un nuevo frente en los Alpes, obteniendo así algunas victorias gracias al armisticio. Inglaterra rechazó las proposiciones de paz del gobierno alemán e inició una serie de bombardeos contra Alemania, que fueron respondidos sistemáticamente por la aviación germana, mientras Italia inició la campaña de Grecia. La intervención de Italia en la guerra contra Grecia significó una amenaza contra Inglaterra por el dominio del Mediterráneo. Las rutas a la India volvieron a alargarse hacia el Cabo de Buena Esperanza. Mientras tanto, en Yugoslavia se dio un golpe de Estado que rompió el pacto entre el eje y la nueva política favorecía a los aliados. Los alemanes atacaron desde Bulgaria, apoyados por el ejército italiano, con miras a separar a Yugoslavia de Grecia. Desde el norte de Grecia, el avance alemán fue fulminante y en pocos días el país heleno fue conquistado. La suerte de la guerra cambió totalmente. Los germanos pudieron avanzar hacia Albania y unirse a los italianos, e Inglaterra tuvo que replegar su ejército ante dicho avance. El 24 de abril, el ejército heleno capituló ante la embestida germana. Los británicos hubieron de embarcarse ante los ataques de la aviación alemana, y solo la isla de Creta permaneció en poder de los ingleses. Pero el 2 de junio terminó la campaña, al ser obligados a abandonar la isla por las tropas alemanas e italianas. Cada combatiente tenía 3 objetivos básicos en esta batalla. El primero consistía en mantener abiertas sus rutas de suministro para proveer a sus ejércitos, principalmente en los Balcanes y en África del Norte. El segundo era atacar las líneas de suministro del contrario. El tercer objetivo era mermar la fuerza naval del adversario. Aparte de las batallas de la Guerra del Pacífico, el Mediterráneo fue el escenario de la mayor guerra naval de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas lucharon por abastecer y retener la importante base naval y aérea de Malta. Los países enfrentados en esta batalla fueron Italia contra Francia, Inglaterra contra Alemania, Italia contra Grecia y la Somalia británica incorporan al eje Roma-Berlín, Bulgaria y Yugoslavia. Los primeros campos de concentración en Alemania fueron creados poco después del nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1933. La policía y militares empezaron en febrero de 1933 a organizar los campos de concentración. Los campos de concentración creados por todo el país por las autoridades locales fueron formados en forma de ad hoc para mantener las masas de personas arrestadas como presuntos adversarios políticos del gobierno. Los campos existían a través de todo el país de Alemania. Con el inicio de la guerra, los campos de concentración se convirtieron cada vez más en sitios donde grupos de enemigos reales o percibidos de la Alemania nazi fueron asesinados abiertamente o forzados a hacer trabajo duro y sin sentido.
Cuarta fase, 1942-1944. Alemania sufrió una contundente derrota en la batalla de Stalingrado. El único territorio dañado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue Pearl Harbor. En julio de 1944, los soviéticos logran someter al ejército alemán. Oficiales y civiles alemanes deciden que la única forma de dar fin a la guerra es la eliminación de Hitler, por lo que planean su muerte con la colocación de una bomba en su cuartel general. Hitler solo sufrió algunas heridas. En agosto, Francia es liberada por las fuerzas de la Francia Libre, la Resistencia y las tropas estadounidenses. Los soviéticos toman Belgrado en octubre e implantan en Yugoslavia un gobierno comunista presidido por Tito. Asimismo, debilitan al ejército alemán, liberando parte de su país. Más tarde se da la liberación de Grecia, Indochina e Indonesia. Las tropas aliadas invaden Italia y los estadounidenses destruyen una gran flota japonesa en el Océano Pacífico.